Bien, pues qué cosas tienen los niveles, ¿verdad? Hablábamos en Bitcoin de un zonal de soporte, un zonal interesante, un zonal a no perder en el corto plazo en torno de los 19.986, citábamos prácticamente los 19.950 dólares y fijaros cómo respetaba este zonal en cierres y aquí lanzaba ese nuevo impulso, nuevo movimiento al alza, deteniéndose en el nivel de resistencia, justamente este zonal que veníamos alertando que se podía visitar desde que se daba, bueno, pues sí, esa caída en los precios de Bitcoin hacia los entornos de los 18.400, 18.270 dólares, zona al que nosotros citábamos de soporte de medio plazo, en el que sí, Luis, que se me ha ido ya de puente, pero en el que Luis nos comentaba la posibilidad, o que él decía que sí o sí, después de dar todo ese movimiento a la baja, él apostaba por el movimiento al alza hacia los 26.000 dólares. ¿Que hay que batir en un primer momento? Este zonal de los 21.130 dólares, justamente ha visitado prácticamente exacto ese zonal. Vale, antes de que se me olvide y antes de hablaros de que, bueno, pues sí, que la superación en cierres del gráfico horario de los 21.170 dólares despeja el camino alcista incluso hacia entornos de la antigua resistencia, antiguo zonal de objetivo, entornos de los 22.810. Entonces, cierres por encima de esta resistencia deberían lanzar al precio incluso hacia esos entornos de los 22.810. Pero quiero detallaros un nivel, un zonal que me gustaría o que no me gustaría ver al precio justamente atacarlo y darse la vuelta, es decir, curva de media de 133 sesiones en tornos entre los 21.470 y los 21.520 dólares. Vamos a vigilar este zonal por si quieren dejar aquí una trampa, que el precio rompa resistencia y aquí justo se gire, eso no me gustaría verlo y ya digo, superación de este nivel me daría aún más confianza sobre ese posible ataque hacia los 22.800, primero de los niveles de objetivo de medio plazo, pero recordad que tenemos también niveles de objetivo más alto en anteriores vídeos. Vale, vamos ahora con el gráfico de Dogecoin, porque sí, la verdad que impresionante el movimiento en la cotización de Doge tras esa compra de Elon Musk sobre Twitter, pues ya aparecía el movimiento al alza y nosotros detallábamos un zonal de soporte, un zonal que decíamos interesante si el precio en este descanso consigue mantenerse por encima de este nivel, porque ahí puede venir un impulso mayor, un impulso que ya habíamos citado, habíamos dicho primera resistencia en torno de los 0,9675, aquí había sí un primer objetivo alcista al entorno de soporte de los 0,058 que se citaba en este canal y más aún cuando se veía el apoyo en este nivel de soporte, bueno, pues los que vais siguiendo el canal proyectando ondas, fijaros que incluso habíamos hablado de ese zonal de los 989, fijaros proyectando un 161.8 que incluso nos apuntaba a estos entornos de los 12.5. Voy a dejar marcado este nivel porque quiero ver ciertas cosas, lo estoy analizando prácticamente en directo y en vivo, entonces no había visto bueno, pues niveles posteriores y demás. Aparte quiero citar y quiero enseñaros, si hubiéramos ajustado a este nuevo máximo, es decir, nosotros habíamos analizado sin ver ese segundo movimiento al alza, ese segundo pico aquí que se veía en la cotización de Doge, pero fijaros que justamente el 38.2 ajustando a esos niveles, a ver, porque estoy viendo que me ha cogido la onda desde aquí y está ahí, a ver, porque estoy viendo que me ha cogido la onda desde ahí, pero bueno, ajustando esos niveles, fijaros que el 38.2 quedaba en los 736. Os hablé del zonal de la media, que la media estaba en estos entornos, que era un primer nivel a vigilar, y justamente en estos entornos apareció el rebote. Como digo, por el momento, bueno, pues rebote dentro de toda la tendencia bajista que tiene de corto plazo. Fijaros al adaptar ahora niveles, es decir, todo a la onda en todo este movimiento al alza. Justamente ahora el 38.2 está en estos entornos, está en estos niveles. Vamos a ver, no quiera, bueno, pues respetar este zonal. De hecho, podríamos incluso ya plantear aquí una doble onda. Si cogemos este movimiento a la baja inicial y lo proyectamos a este nivel, a este zonal, fijaros que ya nos apuntaba también a estos entornos de los 0,10721. Vamos a extender el soporte, vamos a tratar como soporte los entornos entre el final de mecha en Dogecoin, los 11,095 y los 10,796. Zona a no perder en el corto plazo, interesante no ver cierres por debajo de este nivel, ya que cierres por debajo de ese nivel a mí me harían pensar en un nuevo ataque al antiguo zonal de resistencia, ahora soporte, zonal de la media de 133 sesiones, en tornos de los 0,9202. Eso por un lado. Por el otro, quiero ver en el gráfico diario si se han dado cierres por encima de ese nivel que hemos marcado. Y fijaros que justamente en el gráfico diario ahí se ha parado la cotización en cierres diarios, es decir, no hay cierres diarios por encima de este nivel. Superación de este zonal en cierres diarios ya nos ha dejado una mecha, es complicado seguirlo, hay que pedirle ya superación de estos máximos para continuar al alza
Pero fijaros que si proyectáramos ahora este impulso, respetando esos mínimos que estamos viendo, tenemos un siguiente zonal de objetivo, un siguiente zonal de resistencia en entornos de los 0,169 y por encima de ese nivel, bueno, pues subidas mayores, apunta incluso a entornos de los 0,28, 0,27. Es un nivel de resistencia que habíamos planteado, es un zonal de objetivo de medio plazo, puesto que ahora mismo al ver cierres por encima de este zonal, que es el que le pedíamos, fijaros qué casualidad, el movimiento a la baja, fijaros dónde estaba el 61.8, lo he planteado y lo he hablado en anteriores vídeos, pero fijaros cómo justo me apuntaba ahí el 161 de la onda alcista y justo en ese nivel es donde no ha conseguido cierres. Hay que pedirle cierres por encima de ese máximo ya y la superación de ese máximo ya estoy apuntando los dos niveles, los 0,17 y por encima los 0,20. Interesante en el corto plazo no perder los 0,10919 y si se perdiera este zonal ya digo que camino despejado hacia estos entornos de los 0,93, antigua resistencia y que ahora debería actuar como soporte para la cotización de Dogecoin. Cambiamos al gráfico de Shiba Inu porque también ha funcionado el nivel, es que es verdad que también pues bueno, fuertes rebotes del nivel de soporte que se planteaba y vamos a ver a qué niveles ha llegado además. Bueno, lo primero, detallar, veíamos superar un nivel de resistencia, planteábamos que en este primer movimiento a la baja que el rechazo, que el descanso viniera a estos entornos de los 0,1034, fijaros dónde vino el precio, y aquí le planteábamos que la superación del nivel de resistencia despejaba el camino alcista no solo a ese zonal de los 11,80, sino además incluso a cualquiera de estos orígenes de movimiento. Fijaros, zonal de los 13, bueno, los 1400, vamos a decir, zonal que venimos deteando desde el canal desde hace tiempo, un zonal a batir, un zonal de resistencia, y justamente a estos niveles ha venido el precio. Nuevamente no tenemos cierres por encima de este nivel, hay que pedirle a Shiba cierres por encima de este nivel, ha atacado incluso el 61.8 de retrocesos, pero es que la superación de los 0.1434 me despeja el camino alcista hacia entornos de los 0, vamos a, ya sabéis, añadid 4 ceros, pero vamos a decir los 1789, antiguo nivel de resistencia, resistencia que aún hay que batir. Llevo tiempo diciendo que me gusta cómo está dejando esta bueno, pues esta estructura de suelo redondeado en esta zona de mínimos. Está funcionando ese objetivo bajista que planteábamos, desde aquí apareció el rebote, ha funcionado el soporte en los 972, ha funcionado este soporte y ahora, movimiento actual, vamos a ver qué niveles deberíamos vigilar en el corto plazo. Vamos a coger tan solo esta última onda al alza, es decir, este movimiento que tenemos desde el zonal de los 9.17 hasta estos máximos que nos ha dejado en los 15.20 y vamos a pedirle que no pierda en cierres este zonal. Si queremos pedirle fuerza a la cotización de Shiba, no debería posicionarse ya en gráfico horario, no debería dejar cierres por debajo de los 1134, este zonal. ¿Por qué? Porque si no me estaría apuntando nuevamente a un apoyo a la media, un apoyo a este zonal de los 1037. Ya digo, lo ideal, que aparezca aquí el impulso, que aparezca aquí la fuerza y si por el momento valen esos mínimos, es decir, si no se rompe ese zonal de mínimos, proyectando ondas nos está reforzando este como nivel de resistencia, tendría nuevamente aquí un objetivo a este zonal de soporte que estamos planteando y que se está visitando y por encima, fijaros que ya nos apunta a los 17.6, entornos cercano a ese antiguo origen de movimiento, esos entornos de los 17.8, 17.9, el zonal de los 1800 que estamos planteando, andando y viendo, pero por el momento ya digo que haciendo bien las cosas también la cotización de Shiba Inu. Y es que os lo he dicho muchas veces, que hasta a mí me sorprende cómo funcionan los niveles, es que es increíble, fijaros qué movimientos al alza desde esos soportes que planteábamos. Veníamos además, bueno, pues de respetar niveles de medio plazo, lo he ido comentando y es que aquí no vivimos de, bueno, pues me han pagado publicidad para que hable de esta cripto, para que hable de esta otra, no. Aquí analizamos diferentes criptos, diferentes acciones y bolsa, me da igual analizar una cosa que otra, os lo he dicho en varias ocasiones, pero eso sí, si no quieres perder estos niveles en YouTube, dale al me gusta al vídeo, compártelo en redes sociales y foros y suscríbete y activa las notificaciones si no eres suscriptor. Es la manera de que este canal siga vivo y marcando estos niveles de manera gratuita como se viene haciendo ya desde hace tiempo y como veis, niveles que van funcionando. Y en Luna Classic, en la cotización de Lund, pues un tanto de lo mismo. Es que fijaros el soporte que se marcaba este zonal, la curva de media de 133 sesiones. Se insistió que ya no había que permitir pérdida de este nivel,
pero fijaros cómo tanto en un movimiento a la baja como en el segundo movimiento a la baja se respetaba este nivel de soporte. De hecho, incluso la media de 133 sesiones tan solo apareció esta vela y, como siempre os decimos, nos deja ya una mecha, el zonal a vigilar, no se perdía la mecha y fijaros cómo aparecía el rebote. Nosotros habíamos planteado ya, incluso proyectando este primer movimiento al alza, lo proyectábamos o lo habíamos hecho cuando se respetaba este zonal, os citábamos los 27.1, los 26.968, fijaros el nivel que ha visitado la cotización, pero bueno, realmente la resistencia estaba en los 26.613. Tenemos un ataque a la resistencia, pero no tenemos cierres por encima de la misma, hay que pedir superación ya de esa mecha. No obstante, como digo, ha atacado ese origen del movimiento que citábamos, este zonal de los 27.228, y si recordáis habíamos establecido incluso un objetivo que prácticamente se ha visitado en tornos entre los 27.556 y los 28.007. Este objetivo que teníais planteado se ha visitado desde este objetivo bajista. Fijaros que se han conseguido varios de los objetivos desde esta posición, el que haya abierto largos o el que haya entrado en este zonal de soporte, e igualmente el que entrará en los soportes que planteábamos después de corto plazo, pues fuerte movimiento al alza. En Doge ha sido mucho más explosivo, pero bueno, un 17-18% de rebote desde ese nivel de soporte al objetivo. Lo interesante ahora, bueno, pues lo primero, romper ese nivel de resistencia, romper ese zonal de los 28.000. Creo que puede llevar a la cotización de Lunk a atacar incluso en tornos de los 30.000, vamos a decir, porque bueno, lleva varios ceros. Pero bueno, ¿qué le pediría yo ahora? Me centraría quizás en esta última onda al alza, en este último movimiento que hemos visto en la cotización de Luna Classic, para vigilar niveles de cortísimo plazo. Fijaros que aquí ya tiene un ataque al 61.8 y al zonal de media de 133 sesiones, y a mi ver este es el nivel a no perder. Es decir, si quiere mantener la fuerza que está mostrando ahora en estos últimos tramos, lo ideal es que no pierda en cierres este nivel de soporte, este zonal de los 24.104. Tiene la mecha en niveles más bajos, tiene la curva de media, vamos a ajustarlo un poco. A mi ver, este es el nivel de soporte, no le permitiría a Luna Classic ya cierres por debajo de los 23.953. El problema es que en la onda al alza ahora mismo puede restablecer estos mínimos, es decir, visitar nuevamente el origen, visitar nuevamente en tornos de los 23.258 y ahí volver a lanzar un rebote. Pero bueno, pues nivel de corto plazo que a mí no me gustaría ver perder en cierres, ya comento, zonal de los 23.968, zonal de los 23.900, vamos a decir, ese es el nivel de soporte para el corto plazo en la cotización de Luna Classic. Y aunque os voy a dejar algo ahí al final del vídeo para los que os queráis ver los vídeos completos, pedirte que le des al me gusta al vídeo, que lo compartas en redes sociales y foros, que te suscribas al canal y actives las notificaciones si no eres suscriptor. Ya ves que son niveles que van ayudando, que puedes adaptar a tu operativa. Como siempre te digo, tú tienes que tener tu operativa, tu propia estrategia y tu propio criterio, pero creo que estos son niveles que se pueden adaptar muy bien a cualquier estrategia. Y es que tenéis, bueno, pues varias cripto analizadas en el canal, cripto que vais pidiendo, que vais solicitando. Hemos visto un análisis de Atom Cosmos, hemos visto un análisis de Quant. Os invito a que veáis esos vídeos, pero bueno, en la cotización de CHZ de Chilis la pedíais hace unos días, marcábamos un soporte de corto plazo y decíamos la pérdida de este zonal de los 0.20 puede llevar al precio a atacar incluso en tornos de los 0.1533. Decíamos, este es el nivel a no perder, interesante que se respete este nivel en cierres, y fijaros que bueno, pues en el movimiento a la baja justamente prácticamente en este nivel, pelín por encima, sí, en el zonal estaba en los 0.153 y está rebotando desde los 0.161. Bueno, pues vale, no está funcionando de manera quirúrgica, pero fijaros que rebote desde ese nivel, es decir, respetando este segundo nivel de soporte, más de un 42% de rebote. Lo que me interesa ahora es ver si realmente podemos dar por terminado ese movimiento a la baja, es decir, si podemos dar por roto ese nivel de resistencia o qué nivel habría que batir ahora en el corto plazo para confiar en el impulso. Y es que fijaros, justamente está aquí, justamente está en entornos de los 23.38. Esta era la primera de las resistencias, el 38.2, fijaros que se situaba prácticamente en el soporte, lo rompía en cierres y ahí tenía el siguiente objetivo alcista, pero ahora a nivel de resistencia a batir. Lo que me interesa a ver si deja cierres de 4 horas por encima de los 0.24.1, porque esos cierres me despejarían el camino alcista hacia entornos de los 0.28 y podrían incluso acelerar el movimiento, porque ya habíamos planteado que no teníamos aún, digamos, la corrección plena, pero planteábamos que podía incluso lanzar un rebote hacia los entornos del 0.35, 0.36, con lo cual vamos a ver primero si rompe ese nivel de resistencia a la cotización de CHZ,
y a la vez voy a utilizar este mismo FIBO para no emborronar el gráfico. Soporte de corto plazo, es decir, si este impulso va a coger fuerza, es decir, si este impulso va a lograr, bueno, pues o creemos que puede romper ese nivel de resistencia, lo que deberíamos pedirle en un primer momento es a la cotización de CHZ no perder ya en el corto plazo estos entornos de los 0,21, 0,1. Por debajo vigilaría la media, los 0,23, zonal del 50% de los retrocesos, media de 133 sesiones y nivel que a mí ya no me gustaría ver perder en cierres. Con lo cual, nivel de fuerza los 0,21,2, zonal en el que, bueno, pues si vuelve a aparecer el impulso puede disparar a la cotización, y soporte a no perder, zonal de los 0,23, 61,8 de los retrocesos en entornos de los 0,1884, pero si el impulso va a coger fuerza, insisto, lo ideal es que rebote o en el zonal del 38,2 o en el zonal del 50% de los retrocesos. Y ahora sí, hasta aquí estos niveles, hasta aquí estos zonales. Como siempre, recordarte que tienes que tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Estos son tan solo mis análisis y mis niveles. Feliz día de Todos los Santos para todos. Acordaros un poco también de los difuntos. Aquí tienes también unos vídeos por si quieres echar un vistazo hasta que el miércoles digo yo que ya Luis se incorporará en la oficina. Un saludo, suerte con vuestras inversiones y hasta próximos vídeos.